gobierna por los siglos de los siglos. Oh Santo, todo mi ser, para que habites en mí, Señor. Por eso te doy gracias en esta mañana, por este tiempo de poderte adorar, poderte rendir adoración. Es un privilegio adorarte, exaltarte, honrarte, bendecirte. Es un privilegio que tú nos das, privilegio, Señor. Bendito sea tu nombre, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Levántale ese fuerte aplauso al Señor, duro, fuerte. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. He dejado unos audios en el grupo de WhatsApp de la iglesia para que por favor en el transcurso de esta semana nos apoye en oración. Por el interno, en el grupo de la iglesia están esos audios. Escúchelos y estemos orando por ello. El próximo viernes, con la ayuda de Dios, vamos a tener una velada de oración. Vamos a enviar la plantilla por el grupo de la iglesia también, va a ser de 7 a 12, para que nos apoyen y oremos. Hoy más que nunca la iglesia necesita orar. Necesitamos orar. Vamos a leer en esta mañana, vamos a Hebreos capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Hebreos 12, 1. Hebreos capítulo 12, versículo número 1 en adelante. Dice el escritor de Hebreos, algunos dicen que el escritor fue Pablo, otros que fue Jacobo, pero el escritor de Hebreos nos dice de la siguiente manera. Hebreos 12. Hebreos 12. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. La vida cristiana la podemos representar como una carrera que tiene un comienzo. ¿Cuándo comenzó esa carrera? ¿Cuándo usted y yo comenzamos esa carrera? En la vida cristiana. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y ¿qué? Y Salvador. Ahí fue el punto de partida de esa carrera. Usted recibió a Cristo, le abrió el corazón, lo invitó a que fuera el Señor y el Salvador de su vida. Ahí fue el punto de ¿qué? De partida. Usted nació de nuevo, yo nací de nuevo. Y empezamos ahí. Es el punto de partida. Ahora, el punto de llegada de esa carrera tiene un inicio, pero también va a tener ¿qué? Un final. ¿Cuál creen que es el punto de llegada?
Algunos creen que es hasta el bautismo, por eso se bautizan y no siguen en la vida cristiana. Pero el punto de llegada de esa carrera la describe muy bien el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo nos dice, si quiere leámoslo, lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7 y versículo número 8. El apóstol Pablo establece el punto de llegada de esa carrera. La meta donde usted y yo vamos a llegar, donde nos proponemos llegar. Y mire lo que dice. Busquemos segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8? Pablo está en la cárcel, está a punto de ser decapitado. El apóstol Pablo ya sabía que tenía sus días contados. Y él allí de la cárcel le escribe a Timoteo y le dice que él está terminando esa carrera. Y esa carrera que está representando la vida y el servicio a Dios. Y mire lo que dice 2 Timoteo versículo 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Le dice Pablo a Timoteo: he peleado ¿qué? La buena batalla. He acabado ¿qué? La carrera. O sea, estoy a punto de llegar ¿qué? A la meta. Y luego el versículo 8 que dice, en la meta Pablo dice, alguien me está esperando. Alguien me está ¿qué? Esperando. Y mire quién establece Pablo que lo estaba esperando a él. Y lo estaba esperando con una corona en la meta. ¿Qué dice? Por lo demás, me está guardada la corona de ¿qué? De justicia. La cual me dará ¿quién? El Señor. ¿Quién lo estaba esperando en la meta? El Señor. Con una ¿qué? Corona. La cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo el final de la carrera, la meta de esa carrera es el encontrarnos con Cristo. Y por eso este texto nos lleva, lo que vamos a hablar hoy, que la vida cristiana es una carrera. Es una carrera que tuvo un punto de partida y tendrá un punto de ¿qué? Llegada. También podemos ver que en Hechos 7:55 en adelante, este hombre de Dios llamado Esteban, primer mártir de la iglesia, que murió por la causa de Cristo, por su fe en Jesús, en el momento de su muerte, cuando lo sacaron fuera de Jerusalén y lo apedreaban, en el momento de su muerte era el final de la carrera de esa vida cristiana para Esteban. Él vio, dice la Biblia, Hechos 7:55 en adelante, lo puede leer en su casa, dice la Biblia, él vio en el momento de su muerte, al final de la carrera, él vio que los cielos abiertos. O sea, la meta se estaba ¿qué? Abriendo para que él entrara al final de la carrera. Y él dice en el momento de su muerte, veo que los cielos abiertos, pero también veo a Jesús que sentado a la diestra de Dios. O sea que al final de la carrera para Esteban también lo estaba esperando aquel a quien él amaba y por quien él estaba dando su vida. ¿Por la causa de quién? De Cristo. O sea que el final de la carrera es que el momento
que nos encontremos con Cristo. O sea, que Él venga por nosotros para el rapto de la iglesia o el momento que Él nos llame a su santa y qué gloriosa presencia. Ahora, el asunto es el siguiente, que en esta carrera no nos podemos retirar. Tiene un comienzo y no nos podemos retirar. Y el apóstol Pablo, posiblemente que fue el escritor de Hebreos, en el texto que leímos, dice en Hebreos: despojémonos de todo que peso y del pecado que nos asedia, para poder correr la carrera que tenemos por delante. Ahora, el escritor de Hebreos dice que para poder llegar a la meta, tenemos que despojarnos de ciertas cosas para poder avanzar en esa carrera, para poder llegar al final, a la meta. ¿Cuántos saben algo de ciclismo? No digo que practican ciclismo, pero saben algo de ciclismo. Porque usted de pronto dirá: no, yo soy ciclista. Y le preguntaré: ¿cuánto dura en la cicla? No, de la casa a la iglesia. 10 cuadras, 20 minutos. Pero los que son ciclistas profesionales tienen un punto de partida de la carrera y tienen un punto de ¿qué? Llegada. Y ellos cuando van llegando a la meta, es más, si hay montaña, ellos cuando van llegando a la meta empiezan a despojarse de ¿qué? De los pesos adicionales que llevan. Por eso usted encuentra que en la carrera empiezan a botar la caramañola y todo lo demás, para despojarse de cualquier peso adicional que les impide avanzar con éxito. El apóstol está diciendo que debemos examinar nuestra vida para ver si hay algún pecado sobre nosotros, del cual debemos que despojarnos. Algún pecado que traiga un peso adicional a nuestra vida y que nos impida avanzar en esa carrera. Sería bueno escudriñarnos y que el Señor nos redarguyera, nos dijera: tienes que despojarte de ese peso y del pecado que te asedia, para que tengas libertad de seguir avanzando en la vida cristiana, para que puedas llegar a la meta, para que ese peso y del pecado no te detenga en ese avance hacia el supremo llamamiento, donde nos está esperando alguien que es el más especial en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo primero que debemos hacer es revisar nuestra vida de manera sincera, quitarnos la máscara delante de Dios y delante de Dios decirle, como le dijo el salmista: escudriñame, Dios mío, y ve si en mí hay algo oculto. Ve si en mí, escudriñame, Señor, redargúyeme y llévame a entender si en mí hay algo de pecado que me impide seguir avanzando en esta carrera, que me detiene en el avance de esta carrera. Por eso el texto dice, míralo a quién va dirigida la palabra. Vamos a Hebreos. Mire lo que dice: por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de de testigos, despojemos. No es cuestión de decirle al Señor: despéjeme. ¿A quién le corresponde? A usted. Por eso el escritor de Hebreos dice: nosotros debemos
despojarnos. Somos nosotros los que tenemos que despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia para tener la libertad, para estar livianos y avanzar en esta ¿qué? Carrera. Tremendo, porque a mí me llama la atención que el escritor bíblico dice que el pecado es algo que nos impide avanzar en la vida, en la carrera cristiana, en la vida cristiana. Lo segundo que vemos para poder llegar a la meta está en versículo número 2 de Hebreos 12:2. ¿Qué es lo segundo que nos dice el escritor de Hebreos para poder llegar a la meta? Puesto que los ojos en quién, en Jesús. O sea que nuestra mirada debe estar puesta en aquel que nos está esperando al final en la meta. Usted y yo no podemos desviar la mirada de Jesús y no permitir que nada ni nadie desvíe nuestra mirada de quién, del Señor. Porque si desviamos la mirada del Señor, del que nos está esperando en la meta, podemos desviarnos del camino, tomar otro camino y no llegar al supremo ¿qué? Llamamiento. Es impresionante porque mira, vuelvo al ciclismo, que es el que más me gusta el fútbol, pero más el ciclismo, y me sirve para ilustrar esto. Hace un tiempo hubo un ciclista llamado, o hay un ciclista llamado Rigoberto Urán, que estuvo en una olimpiada, unos olímpicos. Y Rigoberto Urán iba de puntero, iba adelante con otro compañero de otro país. Y los dos iban ya llegando a la meta. Les faltaba 400 metros para llegar a la meta. Y entre los dos, Rigoberto Urán es más velocista que el otro, porque por su contextura física le daba para ser más velocista. O sea que si los dos llegaban al tiempo, ¿quién le iba a ganar? Rigoberto al otro. Y ya faltando, después de haber estado sobre la bicicleta 5 horas y haber superado todos los obstáculos y haber superado los demás competidores, quedan solamente los dos. Y Rigoberto, si llegaban juntos ya 300 metros, tenía el 90% de posibilidad de ganarle al otro. Pero Rigoberto cometió un error, que eso nos debe enseñar a nosotros y aplicarlo a la vida cristiana. ¿Qué hizo Rigoberto? En un momento determinado, faltando 300 metros, hizo esto, volteó a mirar, ¿qué? Hacia atrás, al grupo. Cuando él vio hacia atrás, se distrajo. Y el compañero, el otro competidor que estaba ahí al lado de él, aprovechó ese instante, tomó impulso y le ganó. Y se quedó con la medalla de oro. Y fue una distracción de Rigoberto al quitar la mirada de ¿qué? De la meta. Por eso cuando vamos en la carrera cristiana, en la vida cristiana, no podemos quitar la mirada de ¿qué? De la meta, porque nos distraemos. Y podemos terminar perdiendo la oportunidad de llegar a donde nos está esperando aquel que tiene la recompensa. Ahora, la gran diferencia entre el ciclismo y la vida cristiana es que en la carrera ciclística el ciclista, cuando le da un cuadro gripal, dice me retiro y se retira. Pero en la vida cristiana no hay oportunidad de ¿qué? De retirarnos. Eso me hace pensar y traigo a memoria un testimonio que di en el primer culto el día de hoy de una jovencita que conocí en la iglesia. Desde niña asistió a la iglesia, escuela dominical. Aprendió a cantar, aprendió a orar, aprendió palabra, era fiel asistiendo a la iglesia. Servía al Señor siendo muy niña.
Llegó a la juventud, a la adolescencia, etapa pre de la juventud. Y la jovencita quitó la mirada de la meta. Se distrajo porque ciertas cosas del mundo le atrajeron, le llamaron la atención y ella quitó la mirada de la meta, del supremo llamamiento. Y tomó la decisión de no volver a la iglesia, de no seguir asistiendo a la iglesia. Las maestras de escuela dominical, los jóvenes, los líderes, la visitaban y le decían: oye, vuelve a Cristo. Yo me acuerdo que hasta me la encontré en repetidas ocasiones después de apartarse del Señor y la invité, creo, no sé cuántas veces. Pero ella dijo: no, ¿por qué? Porque voy a disfrutar mi juventud. Estoy joven, voy a disfrutar mi juventud. Y cuando ya vea que el día está cercano, del día de mi partida esté cercano, ahí sí vuelvo a la iglesia. Mientras tanto voy a disfrutar de mi juventud, disfrutar entre comillas. Meses después, esta misma jovencita, en su vida desordenada, descubrió que estaba embarazada. Y una noche, sábado en la noche, en un bar, en el parque principal, en medio de las copas, tomó una decisión funesta de abortar el bebé que llevaba en su vientre. Se tomó algo para abortar el bebé esa tarde, un sábado en la tarde. Y ella no midió las consecuencias que al mezclar lo que ella iba a beber más el licor que estaba ingiriendo, no solamente iba a morir la criatura inocente que estaba empezándose a formar en su vientre, sino que ella también iba a ¿qué? A morir a causa de un paro respiratorio. Ahí quedó. Y murió lejos de ¿qué? Del camino. Se desvió de poner la mirada de ¿quién? De Jesús. Se dejó desviar. Por eso cuando vemos la palabra, es claro que no podemos quitar la mirada de aquel que nos está esperando al final de la meta, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Mire, mi hermano, mi hermana, aquí no vale el ser cristiano 20, 30, 40 años y 5 días antes de nuestra muerte apartarnos. No, aquí lo que vale es permanecer en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que el que cree en Cristo y persevera hasta el fin, ese será salvo. Él será salvo. O sea que es el que permanece hasta el fin. No es el que estuvo, sino el que ¿qué? Permanece hasta el momento de su muerte. Me llamó mucho la atención el mismo texto. En esta versión lo voy a leer y dice así, en esta versión del lenguaje actual, Hebreos. Y mire lo que dice esta versión del lenguaje actual. Dice así: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado. Mira lo que dice esta versión. Todas esas personas están a nuestro alrededor como ¿qué? Testigos. Por eso debemos dejar de lado que el pecado, que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige ¿qué? Resistencia. La vida cristiana es una ¿qué? Carrera que exige ¿qué? Resistencia. Por eso, mi hermano, como les decía, lo primero es despojarnos. ¿De qué tendremos que despojarnos? No le vas a decir al Señor: despójame. Es usted que toma la ¿qué? Decisión. Despojémonos de todo peso y del pecado que ¿qué? Nos asedia. Pero esta versión dice, dejemos de lado el pecado que nos estorba para correr en la vida
y en esa carrera en Cristo. Esa carrera que exige que resistencia. Pero mire lo que dice el versículo 2 en esta versión. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pongamos toda que nuestra atención en Jesús. Pues en otras palabras, no te dejes que distraer por nada ni por nada. Jovencito, jovencita, no te dejes distraer. Varón, no te dejes ¿qué? Distraer. Pon toda tu atención en Jesús, en el autor y consumador de la fe que nos está esperando al final de la carrera. Que nadie te distraiga, que nadie te desvíe del camino, que nadie te saque de la carrera, que ninguna oferta, propuesta te pueda que distraer de la carrera, porque ofertas, propuestas van a venir muchísimas para distraernos y sacarnos de esa carrera, para que no lleguemos hasta el final a la meta. Por eso el escritor bíblico dice: pongamos toda que nuestra atención en Jesús. En la Reina Valera del 60 dice: puesto que los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta versión dice: pues de Él, o sea de Jesús, viene nuestra confianza, y Él es en quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Entonces, en esta mañana, esa es la invitación a través de la palabra. Mire, mis amados, en el tiempo que llevo de vida cristiana y sirviendo al Señor, he encontrado muchísima gente que ha empezado, pero que no ha terminado. Tristemente, muchos de ellos se han alejado. También he encontrado a otros que en el proceso de la carrera, que necesita resistencia, dice el lenguaje actual, una carrera que necesita resistencia, muchos de ellos he encontrado en el proceso de la vida cristiana que han caído, pero se han vuelto a levantar y han permanecido en Cristo Jesús. Aquí la clave es no empezar, no es solamente empezar, porque la clave es empezar, pero que llegar, terminar la carrera. Muchos empiezan, pocos terminan. Pocos llegan a la meta, porque se distraen, porque les cuesta renunciar a cosas que los atan pecaminosas y les impide avanzar. Prefieren los placeres del mundo, las cosas temporales, efímeras, en lugar de las cosas del reino de Dios. Termino con algo que me marcó muchísimo. Cuando empecé el ministerio, empecé sirviendo en un pueblo de los llanos. Conocí a un hombre, voy a omitir el nombre. Y este personaje era un líder fuerte de la iglesia. Fue un cofundador de la iglesia de Puerto Lleras. Ganaba almas. Eso en las veladas, vigilias, era el primero que estaba. Aportó económicamente. Era un hombre que tenía una hacienda, tenía ganado, bienes, y aportó económicamente para la obra. Pero un día, después de más de 20 años caminar con Cristo, decidió que abandonar la carrera. Abandonó la carrera, se apartó del Señor. Quitó la mirada ¿de quién? De Jesús. Se dejó distraer y el hombre se apartó. Cuando yo llego a Puerto Lleras a servirle al Señor, ya el hombre estaba apartado. Todos los hermanos en la iglesia me hablaban de este hombre y les dolió cuando él se apartó, porque era un hombre muy buen elemento en la iglesia, un hombre metido con Dios, que Dios usaba. Y cuando
Me hablaban de él, tuve la oportunidad de conocerlo en la calle. Hablé varias veces con él. Recuerdo de una ocasión lo encontré en la calle, se acercó, me saludó y me dijo, sí, que usted es el que está recién llegado a pastorear, a servir ahí. Le dije, sí, señor. Hablé con él y estaba en medio tomado, medio embriagado, y empecé a hablar con él y le dije, ¿por qué no vuelves a Cristo? ¿Por qué no te reconcilias con Dios? Ahí está la silla esperándote en el templo. Y lo más importante, el Señor te está esperando con los brazos ¿qué? Abiertos. Y le dije, nadie en la congregación te va a juzgar. Al contrario, esos hermanos te aprecian tanto que el día en que tú llegues, esa gente va a ponerse feliz de verte nuevamente con el Señor. Y el hombre me dijo, no. De pronto cuando ya esté ¿qué? Viejito, vuelvo. Pero es que estoy ahorita en otros planes. De pronto más adelante lo voy a pensar. Si vuelvo a tomar el camino y la carrera. Pasados algunos días, él tenía una finca y la finca de él, la casa principal quedaba frente a un batallón militar, ahí en Puerto Lleras. Hubo un hostigamiento al batallón militar. Y él llegó esa noche tarde, un sábado en la noche como de costumbre, embriagado, borracho. Entró, se acostó en su alcoba y como a la hora o 2 horas en el hostigamiento mandaron el primer cilindro bomba y como el batallón quedaba al frente, no llegó al batallón sino cayó sobre la casa de él y estalló sobre la habitación de él. Y él dormido lo volvió ¿qué? Pedazos. Cuando me enteré de lo que le sucede a él, me dio tanto dolor. Porque saber que caminó con Cristo, Dios lo usó, ganó almas, fue un buen líder, pero que quitó ¿qué? La mirada de Jesús. Que se dejó distraer y que él pensó, más adelante retomo la carrera. Pero no hubo una segunda ¿qué? Oportunidad en la vejez. Porque quizá Dios lo había llamado una y otra vez, pero él había menospreciado ese llamado y quitó la mirada del que lo estaba esperando en la meta. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo lo que más te digo de corazón, la vida cristiana va a tener luchas, van a haber pruebas, van a haber dificultades. El reino de los cielos, dice el escritor bíblico, sufre ¿qué? Violencia, pero los valientes lo arrebatan. Aquellos que persisten, aquellos que se mantienen, aquellos que luchan, aquellos que perseveran, aquellos que no quitan la mirada del autor y ¿qué? Y consumador de la fe. No abandones nunca el camino del Señor. No abandones nunca la carrera en Cristo. Permanece hasta el fin. Y termino con algo. Y al final de la carrera vas a obtener lo que el Señor te tiene reservado para ti y para mí y para todos aquellos que en Cristo Jesús lleguemos hasta el final, hasta la meta. Dice la Biblia, la corona de ¿qué? De vida eterna, que nos dará el Señor justo juez. No solamente a nosotros, sino a todos los que anhelan y esperan que la venida del Señor Jesucristo. Y de 2 formas podemos alcanzar la meta. La primera, porque Cristo venga. Y usted y yo no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Por eso hemos de estar ¿qué? Velando, atentos y anhelándolo y esperándolo todo el tiempo. Y la segunda forma de llegar a la meta es por muerte. Pero no sabemos el día que Cristo venga y tampoco sabemos el día que Dios nos llame a ¿qué? A su presencia.
Y qué bueno que cuando llegue ese momento o que Cristo venga o Él nos llame a su presencia, estemos como Pablo diciendo, ¿he acabado qué? La carrera. ¿He guardado qué? La fe. Nunca he quitado la mirada de mi Señor. Nunca me he desviado de mi Señor, sino que estoy esperando ese momento cuando los cielos se abran, como con Esteban, y pasemos a estar en la presencia del Rey de Reyes y qué, y Señor de señores. Así que, ¿por qué no ora Dios? ¿Por qué no oramos? Y le decimos al Señor, Señor, voy a estar hasta qué, el final. Hay un coro muy antiguo que se cantaba, hasta el final, hasta el fin te serviré, Señor. Hasta el final caminaré contigo. Jovencito, jovencita, esto es hasta el final. Esto no es por 2 ni 3 años. Varón, mujer, esto no es por 2 o 3 años. Esto no es por meses, no es hasta el bautismo. No, esto es hasta que lleguemos a la meta. Y en la meta es donde tendremos que la recompensa, la vida eterna que el Señor nos tiene reservada para cada uno de nosotros. Póngase en pie y oramos. No quiero extenderme. Oramos. Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdame porque voy a llegar hasta el final. Póngase en pie. Razón tenía el apóstol Pablo, el mismo que dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el mismo dice, ni principados, ni potestades, ni gobernadores, escuche bien, ni demonios, ni enfermedades, ni crisis económica, ni nada creado nos podrá apartar de Cristo Jesús, Señor que nuestro. Porque hemos tomado una ¿qué? Decisión de resistir en la carrera. Porque nuestra meta es llegar hasta el final, donde Jesús nos está ¿qué? Aguardando con la corona de vida eterna. Cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar con Dios. Dile, Señor, hasta el fin llegaré, Señor. Señor, hasta el final. Señor, ayúdame a despojarme de pecados. Ayúdame, Señor, a tener resistencia, a soportar la prueba, la dificultad, a soportar la tentación, a resistir la tentación. Señor, ayúdame para no quitar la mirada del autor y consumador de la fe que eres tú, Señor. Ayúdame, Señor, para no distraerme, Señor. Ayúdame a permanecer hasta cuando tú vengas o me llames a tu santa y gloriosa presencia. Señor, te damos gracias. Oro por aquellos que se han apartado. Oro por ellos, a favor de ellos, Señor. Ayúdanos para traerlos nuevamente, invitarlos nuevamente para que se reconcilien contigo, para que vuelvan a la carrera. Oro por todos los que nos encontramos en este lugar. Señor, guárdanos de apartarnos. Señor, guárdanos de apartarnos.
Guárdanos de desviarnos. Guárdanos de dejarnos seducir por cosas que nos puedan distraer y apartar de tus caminos. Señor, ayúdanos a permanecer. Señor Jesús, ayúdanos a perseverar. Señor, que cada uno de los que nos encontramos en este lugar, lleguemos hasta el final. Señor, que así como con el apóstol Pablo, podamos llegar hasta la meta. Señor, donde tú nos estás aguardando, donde tú nos estás esperando con esa corona de vida eterna. Gracias, Señor, porque esa será nuestra motivación para caminar con Cristo. Esa será nuestra motivación para permanecer en Cristo. Esa será, Señor, nuestra fuerza, Señor, en el momento de dificultad. Saber que hay alguien esperando por nosotros en la meta con el trofeo de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te doy en esta mañana por tu presencia en este lugar, por darnos el privilegio de estar caminando para encontrarnos pronto contigo en el reino eterno de los cielos. Gracias, Jesús, te doy en esta preciosa mañana. Gracias te doy por la vida de cada hermano y hermana. Señor, oro por aquel hombre, aquella mujer que quizá lo ha pensado, que por su mente ha pasado el apartarse, que lo ha considerado, que lo ha meditado, Señor. Te pido, Padre, que tú lo guardes, la guardes de apartarse. Y ayúdale, Señor, para que pueda permanecer, para que pueda perseverar. Renueva la fuerza de cada uno de ellos. Renueva nuestra fuerza, Señor. Padre, que cuando nuestra fuerza esté decayendo, que cuando nuestra fe esté menguando, tu presencia, Espíritu de Dios, venga para fortalecernos. Porque no estamos solos, Señor, en esta carrera, sino que tenemos con nosotros y en nosotros al ayudador, al consolador, al Espíritu de Dios, que nos ayuda a permanecer. Gracias, Señor, te doy en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Póngase cómodo. Mi hermano, usted podrá vivir sin todo, menos sin Cristo. Nunca, pero nunca te desvíes y quites la mirada de Jesús. Que nada ni nadie te impida llegar a donde el Señor te está guardando con la corona de la vida que eterna. La corona de la vida eterna. Vamos a recibir la ofrenda en esta mañana. Vamos a orar por la ofrenda.